participante invitado. Él es Esteban Mesa. Palmira va a comenzar a grabar, sí. Esteban Mesa, por favor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. No sé si me copian. Quisiera saber si se escucha el audio. Sí, Perfecto. se escucha bien, sí. Gracias. Muy bien, saludo a todos, la participación de las compañeras que me han antecedido. Muy interesantes los temas, ¿no? En estas alturas de la vida. Un momentito. Hijito, silencio, papi, ¿ya? Ya, entonces, miren, yo voy a compartir, voy a entrar al mundo de la literatura, me salgo un poquito de la neurociencia, ¿no? De los temas muy importantes que están desarrollando. Y dado a las circunstancias en que estamos atravesando de la pandemia en todo el mundo, voy a hacer lectura de un poema y hacer algunos comentarios. El poema se titula Los nueve monstruos, de César Vallejo, peruano, publicado en un libro póstumo titulado Los poemas humanos. Dice así: y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora voraz, es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece en los tres de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones de función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja de 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás de perfil y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo. Al vino un exe homo, tan pálida, a la nieve, al sol tan ardío. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos muchísimos que hacer. Ese es un poema titulado Los nueve monstruos,
que encajaría en algunas de las imágenes poéticas con la situación actual que se está desarrollando en nuestra América, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice, crece el mal por razones que ignoramos. Pues en nuestra América, nuestras democracias débiles, ¿no es cierto? Eh, en, en Chile, por ejemplo, es para nosotros los peruanos un referente la actitud valiente de los estudiantes que se levantaron, ¿no es cierto?, por algunos reclamos que seguramente ellos consideran muy justos y vean cómo en varios meses ha durado este tipo de descontento, de lucha social, ¿no es cierto? Dice, crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos. De igual manera en mi país, como diría otro literato, González Prada, donde haya una entidad del Estado, hay corrupción. O sea, estamos viviendo una monstruosidad, se puede decir, desde el plano formal. Cuando nos dice, dice, jamás hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. ¿Qué nos está dejando esta pandemia? Un dolor inmenso, ¿no es cierto? En el pecho, dice, puede asociar con eso. En la cartera, ¿cuántas familias han perdido el trabajo? Niños que han quedado en la orfandad. Entonces, hay dolor en el pecho, hay dolor en la cartera, sí, hay familias que por buscar qué comer se han contagiado y han perecido. Eso es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, eso nos lo cuenta Vallejo. También es muy el reclamo que hace Vallejo, esto es más o menos en 1938. Me imagino que en esa fecha lo explicó porque él muere de 46 años y el poema, después que murió en 1939, se publica su libro Poemas Humanos. Él encara al ministro de Salud, ¿no? Le dice, señor ministro de Salud, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y el ministro de Salud como que responde, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer, pero no han hecho nada. En mi país no han hecho nada, porque imagínense en una situación normal, los que tenemos un seguro social, para ser atendidos debíamos de sacar una cita médica a un mes. Hacías tu llamada, te respondía, señor, hay cupo para un mes. Es decir, si ya estoy enfermo, pues ni modo que mi cuerpo va a resistir un mes, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho en la salud pública? Acá no se ha hecho nada. Imagínense, en ese contexto nos agarró la pandemia. O sea, acá en el Perú ha sido, y todavía es en algunas regiones donde se mantiene el foco de contagios, es muy lamentable, ¿no es cierto? Entonces, por eso vi conveniente leer este poema y recomendarlos que lean a César Vallejo, autor peruano, en su libro Los Poemas Humanos. Y para terminar, también como me gusta la poesía, les voy a leer dos estrofas de quién más, pues de la poeta chilena, Nobel, Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Nuestra grande. Les voy a compartir dos poemas que marcaron mi niñez, perdón, dos estrofas de una que lo hicimos canción, no sé, mis maestros lo hicieron canción, pero marcó mi niñez, Doña Primavera, dice, las dos últimas estrofas, Doña Primavera, de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Hermosas letras de Gabriela Mistral, ¿no? Un referente, y como les digo, un referente desde mi época de cuando estudiaba mi primaria en mi colegio en los Andes peruanos. Eso sería todo. ¿Alguna consulta? Por favor, adelante.
Muchas gracias, Esteban. Muy bonito el poema, es como una crítica social, así lo sentí yo. ¿De qué año está escrito ese poema? El poema fue publicado en el año 1939, a un año después de la muerte de César Vallejo. El título del Ya. libro de Y la no ha obra cambiado es mucho la Humano. situación. No ha cambiado mucho, es por eso que este poeta es un poeta universal, porque su letra tiene eso, ¿no es cierto? Como un bate, como que predice las cosas, ¿no? Se mantienen ahí por alguna razón, la situación ahí está, como que nos estuviera describiendo en el presente, ¿no? Así es. Claro, claro, de todas maneras. Exactamente. Poemas Sí. humanos debe ser muy interesante Sí, de, poemas de humanos. analizar. Sí, lo voy a ver. Sí, debe ser muy interesante analizarlo. Esos poemas, o sea, está junto al poema que leyó usted, está junto a todos esos poemas humanos, ¿cierto? Sí, Poemas Humanos es el libro, pero también hay la obra poética general, donde se recoge todas las obras, ¿no? de este autor. Pero el libro, sí, preciso, si quisieran conseguirlo, es Poemas Humanos de César Vallejo, y ahí va a estar Los Sí, 9 monstruos, se llama voy a el poema. leerlo. Sí, muy interesante también. Muchas gracias. Sí, algo de César Vallejo, pero no sabía conocía, pero no de poemas humanos, no había escuchado nunca. Así que, gran aporte, gracias. Gracias también. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes. Saludos afectuosos. Me da un minuto, Cecilia, me da un minuto, por favor. Jesús de León, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Cecilia ahora con su comentario de libros. Perfecto. Jesús, si quería hablar, no se preocupe. No, adelante, adelante, adelante. Le damos la bienvenida a Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, yo en la reunión anterior, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Claro. Yo en la reunión anterior le había hablado que este año me había dedicado a leer a escritoras chilenas. Así que yo les voy a hablar de libros de escritoras chilenas, ya sean contemporáneas o unas que ya quizás las conozcan. Muchas no son muy conocidas o a lo mejor no tienen mucha difusión acá, pero me gustan. Este ciclo de mujeres chilenas, de autoras chilenas, me es un regalo que me hice a mí misma y se la hice a la vez a mis clubes de lectura. Así que yo les voy a hablar desde ese contexto lo que son las escritoras que a mí me han gustado, ¿ya? Quiero en esta oportunidad presentarles, no sé si la conocen, pero ella se llama Patricia Cerda, es una autora chilena que nació en Concepción. Ella tiene un doctorado en historia latinoamericana y reside en Berlín y es docente en la Universidad de Berlín, Universidad Libre de Berlín. Ella desde 1986 prácticamente que ella vive allá, tiene dos grandes libros además, que uno es Regendas, que nos habla de un Chile colonial, y la última que sacó, que es Violeta y Nicanor, que nos habla de Violeta Parra y Nicanor. El libro que yo en esta ocasión les voy a contar que leí se llama Mestiza. Es un libro que está ambientado en la época de la Guerra de Arauco, donde nos muestra la historia de una cautiva, de una mujer mapuche, mestiza, porque ella es hija de un poderoso cacique mapuche y de una española que fue cautiva. Ahí nació Amina Yen, que es nuestra heroína de este libro. El libro tiene como fondo la Guerra de Arauco, pero la verdad es que no habla directamente del enfrentamiento. Este libro nos habla de la vida que se llevó o que se empezó a llevar
en el fuerte de Arauco. Ella es tomada prisionera por un sargento, un coronel español, Álvaro Montenegro, quien la raptó, ella fue a buscar agua al río, y a propósito, y esta historia también está ambientada en un sector de Chile, que me voy a permitir leer, porque la verdad es que la pronunciación no es muy buena, pero es Nalalhue, que es en lengua mapuche, significa yan, perderse, y alhue, alma. Entonces, su significado es alma perdida, o alma que apresada por las brujas. Ahí está la historia de Aminayen y su pueblo, y cuando fue llevada a vivir al fuerte de Arauco. Este libro me encanta, de verdad, que si tienen la oportunidad de leerlo, yo se los recomiendo, porque nos muestra una vida que llevaban los mapuches, los españoles, al principio de la época de la conquista, de la guerra de Arauco, donde se ve claramente las injusticias, los atropellos, donde son catolizados a la fuerza y de mala manera, porque fueron prácticamente comprados por alcohol. Ni siquiera eran comprados por su trabajo o pagados por su trabajo, eran comprados por alcohol, la gente para trabajar, donde eran esclavos prácticamente, porque en Chile hubo esclavos. No solamente eran los mapuches, sino además eran traídos desde África esclavos. Entonces, así empezó el mestizaje de nuestra tierra, o sea, de nuestra patria en el fondo. Entonces, nos cuenta toda esta historia que es hermosa, porque no solamente nos habla de una guerra, que la verdad es que no hace ningún tipo de referencia horrorosa ni nada por el estilo. Ella se dedica a contarnos la historia de la gente, cómo se vivía en el fuerte de Arauco. Que tenía mapuches y españoles. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta porque este libro nos muestra una visión de una mujer que, sin ser feminista ni nada por el estilo, ni tampoco juzgar que los que eran buenos o los que eran malos. No, ella simplemente nos hace ver cómo es esa vida, cómo hay españoles que se fueron transformando en sus ojos en personas que empezaron a ser justas, empezaron a ver que la guerra o el dominio o la soberbia con que ellos llegaron había sido quizás menos invasiva o con menos consecuencias si ellos hubiesen llegado a un acuerdo. Y esa visión la tiene ella, una mujer que se convierte en querida de un español, que la bautiza con nombre de Marina Montenegro, y ella va por la vida siendo Marina Montenegro. Esta historia, ella llega a... empieza siendo la querida de este, como les decía, de este soldado, y termina siendo una mujer que viaja a Europa para presentar sus respetos y además para poder atestiguar de todas las brutalidades y de todos los saqueos y de toda la pobreza que vivían no solamente los mapuches o los criollos o los mestizos, sino también los españoles. Porque ahí nos cuenta cómo cómo los españoles viven, cómo los españoles no tenían que comer. Entonces, esa es la historia de la mestiza. Es una historia fuerte, es una historia que además está llena de poesía, porque después que Mariana empieza a aprender a leer y a escribir, ella empieza a contar su historia a través en su libro, en un cuaderno, como un diario de vida. Y es precioso, de verdad, que ella habla de lo maravilloso que es, por ejemplo, que haya aprendido a leer, a escribir, cómo se le abrió el mundo, cómo lo mira con otros ojos.
Quisiera leerles muy brevemente, por ejemplo, una parte de su pluma que ella escribe, donde se hace referencia a la guerra, y dice: descanso en el pensamiento de que el más sabio entre los sabios es el tiempo, juez y pacificador de todos los conflictos. Lo será siempre la guerra de Arauco. Los temperamentos que hasta ahora parecen irreconciliables se van a mezclar con el tiempo. Vislumbro en el tiempo un temperamento nuevo e igualmente fuerte, igualmente inquebrantable. El reino del que provengo no admite términos medios. El odio a los míos no era más que una consecuencia de la mala información y la ignorancia. Todos condenaban la guerra, pero nadie quería entenderla. Se contentaban solo por conocer la corteza de lo sucedido. Nadie quería penetrar en terrenos más profundos. Es hermoso. Yo les recomiendo este libro. No sé si les transmití lo interesante que es este libro, y lo actual que es este libro, porque todavía seguimos en grandes conflictos, todavía tenemos grandes conflictos con Mapuche, de sus terrenos, todavía siguen saqueando grandes empresas a nuestro territorio. Entonces, es un libro actual, es un libro de hoy, es un libro que fue escrito en el 1800, pero perfectamente lo podemos conversar hoy día, perfectamente podemos sacar temáticas tan actuales como en esa época. Así que los invito a leerlo. Sí, gracias. Y nosotros... Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Sí, ¿Alguien si podría- quisiera hacerle alguna pregunta? Sí. sí. como dice... El nombre de la obra, ¿qué título lleva el libro? Mestiza. Mestiza. Mestiza, Solamente muy es bien. mestiza. De Patricia Serna, ¿no es Patricia cierto? Cerda. Sí. Interesante, cuando habló de Violeta Parra, tiene una canción justo, El Arauco, creo, ¿no? Arauco tiene una pena que no lo puedo Sí. callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar, o sea, me ha gustado, excelente, me encanta ese tipo de literatura histórica, porque ahí puede que no haya literatura, sino historia. Muy interesante, lo voy a tomar en cuenta y a ver cómo me consigo este libro. Perfecto. Interesantísimo, gracias. Está en todo, me permiten, me gustó ese libro porque, insisto, no solamente nos habla de una parte importante de nuestra historia, sino que además nos muestra una visión que muchas veces desconocemos nosotros, los mismos chilenos, de los mapuches. ¿Por qué había tanta guerra en esa época? Y tú vas leyendo el libro y te vas dando cuenta de los por qué. Y esos por qué siguen hasta el día de hoy. Una de las cosas importantes y maravillosas que me hizo conocer este libro es que ella también nos habla de los 4 pilares del ser mapuche. El ser, el alma del mapuche. Y se divide en 4. Y se las quiero leer porque la verdad es que, insisto, está con su lenguaje mapuche, que significa, por ejemplo, está norche. Norche significa persona justa. Cumeche, persona buena. Nehuenche, persona valiente. Y Quinche, persona sabia. El alma de ser mapuche, con orgullo, era ser una persona justa, una persona buena, una persona valiente y una persona sabia. Interesante.